Saludos hermanos, amigos, una bendición más estar con ustedes. Me siento muy feliz y muy agradecido con Dios por lo que Dios está haciendo. Y sobre todo en esta oportunidad quiero compartir una breve reflexión de la palabra del Señor. Esa palabra me ha sido de bendición a mí y creo que lo necesitamos, así como tú y yo, que sí necesitamos más de Jesús. Personas que aún no conocen a Jesús, en el camino pues podemos entender que el único que tiene control total sobre nuestras vidas solamente Jesús. Ahora quiero compartir sobre en San Mateo, su capítulo 14, su versículo 22 hasta el 32, pero quiero leer en el versículo 25. Dice: los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, y no temáis. Esta palabra muy corta, palabra que Jesús dice: tened ánimo, yo soy. Podemos ver que los discípulos se subieron al barco por mandato de Jesús. En el versículo 22 nos habla la palabra de Dios que Jesús le envió a sus discípulos al otro lado. Pero noto algo aquí, que Jesús dijo: váyanse en la otra ribera, yo les espero allá. Los discípulos escucharon el maestro, se subieron en la barca. Pero note algo lo que Jesús hizo. En primer lugar, despidió la multitud. Dice en el versículo 13, su verso 21 nos habla que había una multitud, lo seguían a Jesús. Mucha gente lo seguía por sus milagros. Mucha gente lo seguía por los beneficios que Jesús da. Y dice la palabra de Dios que Jesús despidió la multitud. Y en el verso 22 y 23 nos habla que Jesús se fue al monte a orar. En el versículo 24 me impacta tanto lo que Jesús hace, porque Jesús se mete a sola con su Padre. Por eso en esa oportunidad que yo quiero compartir esa palabra, y creo firmemente que Jesús es la solución de nuestro problema. Yo no sé en qué tú estás enfrentando. Yo no sé en qué enfermedad te está azotando. Yo no sé en qué tipo de situación que tú estás enfrentando. Pero Jesús les dijo a los discípulos: vaya al otro lado, a la ribera, pero ciertamente van a llegar. Note tres principios. Primero, lo ordena a sus discípulos que se vayan. El 2, Él, antes de enviarte, te entrega una promesa para que llegues en tu destino. Por eso en esta oportunidad, la única solución de cada problema que tú pasas, en cada situación que tú enfrentas, es Jesús. Por ejemplo, muchas veces como seres humanos fallamos a un Dios poderoso. Vemos que los discípulos se subieron a la barca, pero lo que me encanta de Jesús es que verdaderamente Él es el líder de esos 12 discípulos. Pero lo que Jesús hace, primero te enseña cómo se hacen las cosas, pero no solo eso, primero te enseña y te modela cómo se hacen las cosas. Vemos que hoy en estos tiempos el líder a veces se pasa por ser juez, dictador, quiere hacer las cosas como él dice porque es líder. Y este no es líder. El verdadero líder es el que te enseña y te modela cómo se hacen las cosas. Entonces, por eso en esta oportunidad yo vengo a decirte que el único que tiene solución de tu problema es Jesús. En el versículo 25 dice: más la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y por eso lo puse por tema: Jesús es la solución de tus problemas. Jesús caminaba sobre el mar, no tenía miedo.
porque muchas veces nosotros tenemos miedo por todo. Pero mi Jesús no tenía miedo a las tormentas porque Él lo tenía bajo sus pies. Ahora nos enseña la palabra de Dios que Jesús venía a sus discípulos, venía a ayudarlo, venía a extenderle la mano. Pero lo que dice el versículo 26 dice que los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: es un fantasma. Se asustaron los discípulos, así como tú y yo nos asustamos por ciertas cosas que pasamos. Cuando te enfermas y buscas una medicina, buscas la forma cómo solucionar eso, y pareciera como que no te sirviera, pareciera como que tú te estás metiendo más pastillas y sigues igual. Pero la solución solamente encontramos en Jesús. Estás enfermo, Él es tu sanador. Él es el que te quiere ayudar y restaurar tu vida. Tienes problemas matrimoniales, Él es el que te va a ayudar. Él es el que te va a dar fuerzas si no tienes fuerzas. Así como cristianos, muchos de los cristianos están débiles, pero la fuerza divina viene del cielo, viene del Espíritu de Dios. Y sobre todo Jesús quiere que tú paras encima de tus problemas, pero sobre todo a veces nos acobardamos en cierta circunstancia que vamos a pasar. Pero veo en el Evangelio Marcos, su capítulo 6, su versículo 27, dice: viéndole a remar con gran fatiga, y nos habla de que los discípulos se arrimaban por gran fatiga porque se cansaba. Yo me imaginaba que el barca, ellos estaban en la barca, pero se estaba cansado porque la fuerza del viento, la ola del mar, no lo permitía avanzar. Entonces dice la palabra de Dios que estaban fatigados y cansados, y muchas veces por ciertas circunstancias nosotros como cristianos fallamos, como cristianos sentimos como que las olas nos hunden, pero nos olvidamos que Jesús es el que camina sobre el mar. Por eso en esta oportunidad que yo vengo a decirte, mi amado oyente, mi amado amigo, que tú me escuchas en esta plataforma, predica un Dios que transformas, predica un Dios que cambia vida. Y sobre todo, el único que toma la decisión de acercar a Dios eres tú. Sabes, tú y yo, sin Dios no somos nada, pero Dios sigue siendo Dios, así como el pez en el mar. No sé si tú te has meditado en el pez en el mar. El mar sigue siendo el mar, pero el pez sin el mar se va a morir. Así como nosotros, porque tenemos un creador que es Jesús. Él te formó, Él te hizo, Él tiene el control sobre ti. Pero ¿por qué motivo Dios permite ciertas cosas en tu vida? Dios te permite hacer lo que tú quieras, porque te dio libre albedrío. Tú decides a dónde vas a pasarla, dónde vas a pasar en la eternidad. ¿Vas a pasar la eternidad con Cristo o vas a pasar la eternidad sin Cristo? Por eso, en esta oportunidad, lo que te digo yo, que el único que te puede ayudar lo que tú enfrentas es Jesús. El único que te pueda dar lo que nadie te va a dar es Jesús. Porque Jesús, si tienes a Él, lo tienes todo. Entonces Jesús caminó sobre el mar, pero antes de eso dice la palabra de Dios que habían 4 personas en la Biblia que abrieron. Uno abrió el mar rojo y el otro abrió el río Jordán. Y ese otro, que el primero que abrió el mar rojo es Moisés. Si usted tiene Biblia en casa, lee Éxodo 14:21. Nos habla que Moisés dividió el mar rojo para cruzar el otro lado. Pero vemos otra persona que es Josué. Partió el río Jordán, también lo dividió. Ese está en Josué capítulo 3, verso 13. Y Primero de Reyes, su capítulo 2, verso 1 al 18, nos habla que también Elías también dividió el río Jordán. El otra persona, el último, que es Eliseo,
También dividió el río Jordán. Entonces vemos esos hombres cómo lo hicieron, a través que ellos seguían a un Dios todopoderoso. Pero me doy cuenta que Jesús dijo en sí, como yo no divido el mar, podría hacerlo, pero como yo soy Dios, quiero que el mar me tiene que cargar. Entonces dice la palabra de Dios que Jesús vio y caminó sobre el mar. Y por eso la única solución es Jesús. Él camina sobre lo que tú pasas. Él lo está aplastando sobre lo que tú estás enfrentando. Yo no sé, puede que estás desanimado. Puede que tú estás enfrentando cosas donde nunca no has pensado. Estás azotado por una enfermedad que no lo esperabas. Hay tanta gente que está enferma emocionalmente. Están enfermos en el corazón. Hay una llaga que está dentro de ellos, los está consumiendo. Y la solución solo está en Jesús. Nosotros, como hijos de Dios, predicamos a un Dios que transforma. Creemos que el que cambia es Dios, no una religión. No predicamos de una religión. Mucha gente que habla de una religión, de unas doctrinas, pero nosotros hablamos que el que salva es Jesús. No las doctrinas, las dogmas de hombres, sino que entendemos que dice la palabra de Dios que Pedro tomó la valentía y dijo: Señor, mándame que yo vaya a ti, si eres tú el que estás caminando sobre el mar. Y Jesús no le dijo: Pedro, sálganse. No lo dijo Pedro, Juan, Jacobo, sálganse, Santiago, Felipe. Dice la palabra de Dios, Pedro tomó la valentía de decirle a Jesús: Jesús, manda que yo vaya a ti. Y como Jesús es Dios, y como le dijo hace rato, con un principio, que Él se sujete a lo que creó, libre albedrío la gente. Él no obliga a nadie que lo sigue. Tú puedes decir no busco de Dios. Entonces Dios no se mete a la fuerza. Dios te ama tanto, pero también Dios es un caballeroso y respeta tu decisión. Dice la palabra de Dios que Pedro dijo: mándame que yo vaya a ti. Pero me impacta porque Jesús dijo en el principio, en su verso 22, habla: váyase al otro lado de la ribera, y lo subió en el barca. Una barca que Jesús le tenía para ellos. La promesa es que iban a llegar, pero en el camino ellos se asustaron, y con ese miedo y lo que estaban enfrentando cuando estaban en la barca, y tanto como el que está caminando sobre el mar, tuvieron más temor y dijeron: el Pedro dijo: mándame que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo: ven. Dice la palabra de Dios que Pedro salió de la barca, empezó a caminar sobre el mar. En el instante, como el mismo miedo que tuvo en la barca, en ese mismo miedo tuvo encima del mar también. Entonces dice la palabra de Dios que Pedro, sintiéndose que se está ahogando, hundirse, entonces le dijo al Señor: Señor, sálvame porque perezco. Y me doy cuenta que Jesús, Él no juzgó a Pedro, no le dijo: ¿por qué saliste ignorante? ¿Por qué saliste? No le dijo: ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste lo otro? No. Mi Jesús no te juzgas a la forma que tú haces. Quizás has caído en la gracia de Dios, quizás has pecado, pero Jesús no te juzgas en la forma que te juzga el hombre. Jesús no te juzga como el hombre, no te mira como el hombre te mira. Jesús te mira con ojos de ternura, porque dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, nos enseña que en Lucas, en su capítulo 15, en su verso 11 en adelante, nos habla de 3 parábolas. En el versículo 5 al 11 hasta el 32 nos habla de 3 parábolas. Nos habla de la primera, nos habla de la parábola de las 100 ovejas. Dice la palabra de Dios que uno de ellos se perdió. Y el pastor se fue a buscar el que se perdió.
porque todo de una de otra forma fuimos rescatados como una oveja. Y la otra parábola, que es las 10 monedas, se pierde en casa, pero tienen el mismo objetivo, que Jesús no quiera que te pierdas. Pero el último parábola, que es el hijo pródigo, lo que me encanta del Padre es que Él no te busca cuando Él ya te ha dado una palabra. Él no te busca cuando el Padre ya te ha dado una palabra que te dices, yo te amo. Entonces dice la Biblia que ese joven salió en casa, tomó la decisión de abandonar a su padre, pero cuando se sentía ya perdido, se acordó de su padre. Así como Pedro salió de la barca y dijo, Maestro, sálvame. En el mismo instante que Jesús lo extendió la mano, en el mismo instante Pedro recibió la ayuda de Dios. Y esa ayuda es lo que te va a ayudar a ti. Tú necesitas la ayuda de Jesús. Tú necesitas de decirle a Jesús, Jesús, ayúdame. Y déjame decirte, cuando tú menciones a Él en tu agonía, en tu depresión, en tu soledad, en tu tristeza, en tus angustias, en tus deudas, en lo que tú estás enfrentando, Él es la solución. Por eso Jesús es todo, es todo. Entonces vas a aprender que solo Jesús es el que te extiende la mano, porque dice en Éxodo nos habla del gran yo soy. No sé si has escuchado de el Éxodo, su capítulo 3, su verso 13 al 14. Moisés le dijo al Señor, cuando Dios llama a Moisés y le dice, necesito que vayas en Egipto para sacar a mi pueblo de la esclavitud. Pero Moisés dijo al Señor, Señor, manda a quien tú tienes que mandar, pero yo no puedo. Primero negó. Segundo, Dios le dijo, yo estoy contigo. Entonces Moisés se sintió como cobarde, pero Dios le dijo, yo voy a estar contigo, no tengas miedo. Entonces Moisés aceptó la orden, porque Dios habla y hay que aceptar la orden de Dios. Y dice la palabra de Dios que Moisés en su versículo 13 nos habla. Lee tú en casa, lee en el capítulo 3, empezando el capítulo 3 hasta el 16, nos te explica claramente de qué situación, de dónde se encontraba Moisés en el desierto. Pero dice la palabra de Dios en su verso 13, dice, Moisés le dijo al Señor, dime, dice así, Moisés dijo a Dios, he aquí que si llego a los hijos de Israel les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué les responderé? Entonces Moisés le dijo a Dios, si ellos me van a preguntar que yo lo voy a sacar aquí, el Dios que me envió, entonces ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les voy a responder? Y me encanta cómo es mi padre, porque su nombre no está encerrado de las 4 paredes. Jesús no está encerrado de las 4 paredes, Él es lo que tú crees. Y dice Moisés se atrevió a pedirle a Dios cómo se llama, y Dios no lo negó, y Dios lo respondió y le dijo, Moisés, yo soy lo que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros, dice el verso 14, yo soy lo que soy. Entonces lo que tú creas es lo que Él es lo que Él es. ¿Qué necesitas? Yo soy. ¿Necesitas salud? Yo soy. ¿Estás enfermo? Soy el que te sano. ¿Estás cansado? Soy el que te fortalezco. ¿Tienes problema? Pues yo soy la solución. Yo sé lo que tú estás enfrentando. Él es todo, porque Él es el Rey del universo. Él tiene control de todas las cosas. Hasta aún Él gobierna a los animales, todo lo que existe en ese planeta, en esa tierra. Él lo controla todo. Entonces tú pregúntate, ¿qué tú necesitas? ¿Qué estás necesitado?
Pregúntate, Él sabe, Él te conoce, Él conoce la situación que tú te encuentras, pero Él te ama, Él quiere que tú regreses a Él. Quizás te has separado, te has alejado de Él. Él te ama, Él quiere librarte. ¿De qué opresión te encuentras? ¿De qué esclavitud? ¿Estás esclavo de la fornicación, de la lujuria, de la pornografía? Mucha gente, muchos jóvenes que se están masturbando, muchas personas que para ellos es algo normal, que ni se dan cuenta que los demonios se están apoderando sobre ellos. Entonces el único que te puede salvar en eso solamente es Jesús. El único que te puede sacar de la drogadicción es Jesús. El único que te puede cambiar, el único que te puede transformar, solo es Jesús. Es Jesús nada más. Por eso Pedro empezó a caminar sobre el mar y luego se hundió. En su verso, dice la palabra en su verso 32. En su verso 32 nos habla que Pedro, cuando se sintió hundido, y voy a leer en el versículo 31, dice: al momento Jesús extendió la mano y hacia de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces lo que lo hundió Pedro es la duda, y muchas veces muchos cristianos estamos hundidos por la duda que dudamos a Él. Cuando Él te manda a hacer algo, hágalo. Yo sé que humanamente tú dirás: yo no puedo hacer eso, pero yo sé que Jesús es el que te llamó, no es el pastor, no es el hombre, es Jesús. Entonces por eso que no te desanimas por lo que tú enfrentas. Cuando Él te dice: no temas, yo soy, tened ánimo, te está diciendo: yo estoy contigo, no te voy a dejar. A pesar de lo que tú pasas, vas a enfrentar tormentas y olas en el camino. Pero lo que Jesús te pide: no te salgas en la barca, mantente en tu barca, porque yo creo en el Espíritu que Jesús hizo la barca para ti y no el mar. ¿Y por qué te digo eso? Porque yo sé que muchos te han predicado que para ver otros niveles espirituales tienes que salir en la barca, pero yo vengo a decir al contrario, que es mejor la revelación que la historia. Pero dice en el versículo 32, dice: cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Y me preguntaba yo, le preguntaba a Dios: ¿por qué Pedro salió y el mismo Jesús lo metió otra vez en la barca? Entonces, para que entendamos que Jesús no hizo el mar para ti, hizo la barca para que llegara en tu destino. Jesús lo tiene que despedir lo que tú amas y lo que tú estás enfocado. Jesús va a despedir eso de ti, y yo sé que te va a costar, pero Jesús, Él no te quiere esclavo sobre esas cosas. Hay muchas cosas que nos distraen hoy en esos tiempos, pero Jesús lo tiene que quitar todo. Si es que lo tiene que quitar tus dos ojos para que prediques de su palabra, lo va a hacer, porque Dios es Dios. Por eso en esa oportunidad, que mi tema es que Jesús es la solución. ¿Es la solución de qué? De mis problemas. ¿Es la solución de qué? Porque Él es mi dueño, Él es mi Salvador. Nosotros no seguimos una religión, seguimos un Dios viviente. Por eso necesitamos más de Cristo. Y yo sé que tú también, aunque tú lo niegas, tu corazón hay un vacío. Jesús quiere llenar ese vacío que es lo que tú estás pasando. Jesús quiere llenarte. Bendito Dios. Así que en el versículo 13, que concluye y termino, dice: entonces estaban en la barca y vinieron y lo adoraron, diciendo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Verdaderamente eres Hijo de Dios. Verdaderamente, dijeron los discípulos. Quiere decir que ellos aún no tenían la fe como tenían que hacer, pero comían con Él
Estaba con él cuando alimentó 5,000 personas. Ellos eran testigos de lo que Jesús hizo con esos 5,000 personas que lo alimentó. Pero ellos dudaban de él. Entonces no dudes, Jesús te ama tanto. Así que en esta oportunidad, que esta palabra fue muy corta, pero pido a Dios que se haga realidad en tu vida, que Jesús es la solución de lo que tú estás pasando. Ríndete ante Él. Él conoce lo que tú estás pasando. Puede que tú dices, mi pastor ya no me llamó, no se preocupa por mí. Jesús es el que te ama tanto, Él se preocupa por ti. Él extraña cuando tú no buscas a Él. ¿Por qué? Porque Él quiere usarte para alcanzar a otros. Nunca la Biblia nos habla que Dios envió ángel para que predicase su palabra. Siempre utiliza algo, es imperfecto, para hablar de un Dios perfecto. Y ese imperfecto, tú y yo. Y Dios te escogió a ti para que Él se glorifique en ti. Y no que tú tomas tus decisiones propias. Y Él te hizo, te formó. Antes que tú nacieses, Dios ya colocó un propósito en tu vida. Dice Jeremías, nos habla, en su capítulo 1 nos habla, antes que te formase, te di por profeta, antes que naciese, te santifiqué. Entonces tú, antes que nacieses, Dios ya sabía lo que tú vas a pasar, pero también Él ya te ha apartado para Él. A pesar que lo que tú pasas, puede que tú empieces a hacer un escándalo desde los 10 años hasta los 20 años. Hay tanta gente que tiene 35, 40 años, no conoces nada de Jesús. Ellos creen que nacimos para morir y no es cierto. Dios permitió que te naciese para buscar y para predicar su palabra. Así que no te olvides que fuimos transformados para transformar a otros a lo que portamos, lo que Jesús hizo por nosotros. Amén. Así que en esa oportunidad, que Dios me lo bendiga. Nos sentimos muy alegres de estar en esa plataforma. Que Dios te bendiga. Saludo cordialmente a aquí su servidor Tomás. Así que bendiciones. Nos vemos la próxima si Dios así lo permite. Así que la paz de Dios sea contigo y que Dios te bendiga. Bendiciones. Adiós.